que está aquí con nosotros y también a los estudiantes que puedan ver esta sesión de forma extemporánea. Bien, la intención de esta sesión es poder aterrizar o profundizar en las dudas que tengan. Así es que cuéntame primero, Saúl, ¿tienes alguna duda en relación a las actividades integradoras que vamos a entregar esta semana? Ah, sí. Dime. Es que en la actividad 4, en la tabla, hay una información de 15 interesantes curiosidades que necesitas saber sobre los huracanes. ¿Ves esa información? A ver, en la actividad integradora 4, en Sí. la tabla que te tiene que entregar, hasta ahí me quedé. ¿Qué duda tienes sobre la tabla? ¿Es sobre el punto 4, dijiste? Es que no te escucho muy bien. Las de las 15 curiosidades. Ah, ok, de ese documento. ¿No te lo abre? A veces no podía abrirlo. Ajá. Pero ahora ya lo abre. Ajá, sí, ya se actualizó, ¿no? Entonces voy a tardar un poquito más en entregar esa. Sí, no te preocupes. De hecho, esta actividad es un poquito más larga porque nos piden revisar 5 textos artículos diferentes. diferentes. Uh-huh. De hecho, en el foro Aprendiendo les pedí que fueran revisando uno por día para que no sea tan cansado para ustedes y para que cumplan con toda la tabla que se nos solicita, porque una vez que lees, no solamente es revisar el texto, sino además de que lo comprendas, tienes que contestar a qué tipo de texto pertenece este que estamos revisando, qué se dice sobre el tema, cuál es la postura del autor y qué tipo de ciencia se aborda, si es fáctica natural, si es fáctica social o si es formal, y tienes que justificar esa respuesta. Entonces, digamos que tienes que hacer el análisis de 5 documentos diferentes. Entonces, obviamente esta actividad tarda un poquito más en realizarse. No te preocupes, si la entregas hasta el viernes no hay ningún problema. Sí, ¿Tienes profesora. alguna duda sobre la postura del autor o sobre algún otro punto? Sí, la postura del autor no la entendí bien. Ajá. Dame un segundito y te lo explico. Ok. ¿Qué es la postura del autor? Nada más que te voy a cerrar tantitito tu audio para que no se interfieran los dos y ya nada más te explico y luego lo De vuelvo a hecho, ¿podría esperarme un ratito? ¿Sí? Es que voy a cerrar la puerta. Ah, sí, sí, te espero sin ningún problema. Listo. Ok. Es por la lluvia, ¿no? Hay mucho viento, que me decías hace ratito. Sí. Ok. Bueno. Cuando hablamos de la postura del autor, es entender cuál es el posicionamiento que tiene el autor sobre el tema que se está abordando. No es lo mismo que la intención comunicativa y no es lo mismo que las ideas centrales del texto. El posicionamiento del autor, esta postura del autor es cómo aborda el tema el autor. Entonces, para entenderlo, es importante saber, por ejemplo, el contexto del autor. Eso nos ayuda a entender cuál era el ambiente en el que se desarrolló el autor. Por ejemplo, si el texto fue escrito a principios del siglo pasado, por ahí del año 1900, no es lo mismo el tipo de vida que tenían, la ideología, el lenguaje, la comunicación, la información que estaba circulando en ese momento. Entonces, conocer la postura del autor es saber cómo él enfrenta el tema y para eso tenemos que comprender en gran medida lo que sucedía. Entonces, ¿cuáles son los elementos que tenemos que considerar? Primer punto, el contexto. El contexto se refiere a la relación entre la coyuntura social propia del lugar y el momento en el que fue escrito el texto y las características individuales del autor. Pregúntese quién es el autor, cuándo y dónde se escribió el texto y qué estaba sucediendo en ese momento. En la actividad pasada,
Ustedes tenían que investigar un poco quién era el autor del documento que estaban leyendo. Entonces, si queremos comprender a profundidad el texto y cuál es la idea que nos quiere brindar, tenemos que conocer quién lo escribió, en qué momento lo escribió y qué pasaba. De hecho, en Creo que algunas era de la las... actividad uno, Sí, 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 sí. integradora uno. Así es, así es. Esta investigación que hacemos sobre los autores nos permite comprender más cuál va a ser la vivencia que tiene el autor para entender por qué ve el tema como lo ve. Otra cosa es el tema, otra cosa que tenemos que tener claro. Se refiere al aspecto general del que nos habla el texto. En última instancia, se trata del marco en el que se encuadra el texto del autor. Pregúntese, ¿aborda alguna problemática? ¿Cuál es esta problemática? ¿Cuál es el asunto general del texto? Por ejemplo, si el documento trata sobre la violencia, si el documento trata sobre la ecología, si el documento trata sobre las desigualdades sociales, ese es el tema general, ¿no? Es este tópico o este concepto central sobre el cual va a girar el documento. Entonces ya sabemos cuál es el contexto del autor, ya sabemos cuál es el tema del que trata el texto. Ahora, ¿cuál es el propósito del texto? Es necesario identificar qué pretende realizar el autor con su texto. Es importante preguntarse, ¿el autor está interesado en informarme acerca de algo? ¿Quiere persuadirme acerca de alguna idea? ¿Y a qué audiencia está dirigido este texto? Bien. Cuando hablamos del propósito del texto, estamos hablando de la intención comunicativa. Los diferentes tipos de texto tienen intenciones comunicativas diferentes. Por ejemplo, hay textos cuya intención es únicamente informar. Hay textos cuya intención es argumentar sobre algún tema. Entonces, no solo me están informando, sino además me están dando argumentos para convencerme de su planteamiento. Hay otros textos que me están contando una historia. Entonces, la idea central o el propósito central del texto es narrar. Entonces, el propósito del texto es lo que nosotros llamamos, o lo que se puede llamar en otras palabras, la intención comunicativa. Es decir, informar, argumentar, persuadir, narrar. ¿Qué es lo que se está buscando con este texto? Me ibas a decir algo, Saúl, te escucho. No, no era nada. Ok, bueno. Entonces, podría ser que el texto, el tema general fuera, por ejemplo, la violencia. Y entonces tenemos textos informativos, por ejemplo, notas periodísticas. Y entonces, si el texto trata sobre la violencia y es un texto informativo, me pueden estar dando cifras, me pueden estar diciendo los tipos de violencia que existen, me pueden estar diciendo cuáles son las personas que son más susceptibles de ser víctimas de un delito. Entonces, pero ahí solamente estoy conociendo las características del fenómeno, es decir, me están informando. Ahora, el otro tipo de texto podría ser donde buscan darme un texto argumentativo que me tratan de convencer del planteamiento del autor. Por ejemplo, ya no solo me están informando, ya no solo es una nota periodística sobre la violencia, ahora es un ensayo sobre la violencia. Entonces, en este ensayo, el autor no solamente presenta las cifras de la violencia, sino además hace un análisis profundo de por qué una gente, una persona, personas o una persona, varias personas o una persona pueden cometer actos violentos. Puede hacer un análisis de cómo la sociedad está influyendo en que esta violencia se promueva o se prevenga. Puede hacer un análisis comparativo de lo que sucedía en términos de violencia hace 200 años, hace 100 años y actualmente. Entonces, cuando hace este tipo de análisis argumentativo, que sería un texto pues de este tipo argumentativo, me está tratando de convencer o de que yo entienda cuál es su posicionamiento. Entonces, ya no solo conozco el tema, ahora tengo un análisis a mayor profundidad. Entonces, dependiendo del tipo de texto, vamos a tener un propósito, un tema y un contexto. Ahora vamos a las ideas clave. Las ideas clave son encontrar las palabras o ideas más importantes que facilitan la identificación del aspecto central del texto. Pregúntese
¿Cuáles son los conceptos más reiterativos? Son indispensables para entender lo que el autor está diciendo. Entonces, digamos, el tema, para citar el mismo ejemplo, es la violencia. El tipo de texto es informativo, entonces solamente me están brindando datos. ¿Cuáles son las ideas clave? El índice de violencia ha incrementado en años recientes. Esa es una idea clave que es distinta al tema y que es distinto al propósito que tiene el texto. El tema es la violencia, el propósito del texto es informar y las ideas clave es que ha habido un incremento en la violencia. ¿Cuándo fue escrito? Pues tiene que ver con el contexto. Por ejemplo, si este escrito hubiera sido desarrollado en este año, pues estamos hablando de multiculturalidad, estamos hablando de globalización, estamos hablando de una situación de pandemia. De hecho, ahora con la pandemia, una de los planteamientos que surgió es que hubo un incremento en la violencia que pasaba dentro de las familias. Las personas estaban frustradas, enojadas, agobiadas, no salían al trabajo, los niños no iban a la escuela y entonces esto detonó que incrementaran los índices de violencia dentro de los hogares. Entonces, ese es un contexto, por ejemplo, lo que está sucediendo alrededor. Todos estos elementos que acabo de mencionar, el contexto, el tema, el propósito del tema y las ideas clave, nos ayudan a entender el posicionamiento del autor ante lo que se está explicando, es decir, el autor está a favor, está en contra, justifica lo que está sucediendo. ¿Cuál es el argumento? La posición del autor tiene que ver con su visión del problema. Entonces, si el autor nos dijera, por ejemplo, que todas estas situaciones sociales han derivado en un mayor índice de violencia, esa es la postura, derivada del tema, el propósito del texto, el contexto y las ideas clave. ¿Soy clara con esto que te acabo de decir, Saúl? Sí, profesora. Ok, entonces, haciendo este análisis del texto, podemos identificar justo lo que nos está pidiendo la tarea, que es, a ver, vámonos acá a la plataforma, la postura del autor. ¿Qué podríamos decir sobre lo que nos dice el texto? Bueno, de este documento, La ciencia que procede de la tormenta, entonces primero tengo que identificar qué tipo de texto es, qué se dice sobre el tema, es decir, cuáles son las ideas principales, a qué tipo de ciencia pertenece. Y entonces cuando haga esta lectura a profundidad, podré identificar cuál es la postura del autor sobre el tema que está abordando. De eso se trata. Y así con cada uno de los textos. Por eso es que pues este trabajo puede llevar más tiempo su realización. ¿Tienes alguna otra duda, Saúl? Todavía nos escuchamos, ¿verdad? Si me escuchas, sí. ¿Tienes alguna otra duda, Saúl? Bueno, a veces falla mi señal y a veces falla también la señal de los otros estudiantes que están escuchando. Así es que esta es una pregunta que ya nos habían sugerido por parte de la dirección sobre qué podíamos abordar, cuál es la postura del autor. Voy a recuperar algunas otras preguntas que nos hicieron llegar por correo para ver si puede ser alguna duda que tengan los estudiantes. A ver, tengo una duda en las fuentes confiables, ¿cómo saber cuándo no son correctas, cuándo no son confiables más bien? Habíamos hablado en la sesión de ayer que tiene que ver con que conozcas el autor. Un documento es confiable cuando sabes de dónde procede la información, cuáles son sus bases y si la información tiene un sustento teórico. Si es la persona que le está escribiendo tiene un respaldo para poder decir lo que está diciendo. Entonces, ¿cuáles son los elementos que tendríamos que nosotros buscar? Pues que sepamos quién está escribiendo el texto, que sepamos cuándo se escribió, si sabemos que hay una institución que respalda esta información, también si cuenta con sus referencias bibliográficas, es decir, cuáles son los libros, las páginas, los textos en los cuales está basada la información que yo estoy consultando. Entonces, una cosa es el documento que yo estoy leyendo que tiene sus referencias, además que consulto.
¿Cómo se los puedo explicar a mayor detalle? Vamos a seguir con el tema de la violencia, a ver si nos arroja. Vamos a ponerle así. Y aquí viene un primer texto que dice la violencia en México. Entonces, lo primero que tendría yo que saber es quién lo está escribiendo. Parece que aquí quien lo respalda es Habitat. Hola, Saúl. Lo siento. No te Es preocupes. que sí, hubo un pequeño apagón en mi casa. No te preocupes, no pasa nada. De pronto sí vi que ya no respondías, pero qué bueno que pudiste regresar. Es por la lluvia que me dijiste que hay por allá. Me seguí con las otras preguntas que nos pasaron, pero cuéntame, con lo que sí me alcanzaste a escuchar, ¿verdad? No, la verdad no. Lo de la postura del autor ya no me lo alcanzaste a escuchar. No, aún no. No. Bueno, voy a hacer un breve resumen, pero de todas formas quedó grabado, así es que lo puedes ver también en la grabación. Bien, te había puesto un ejemplo, tomé un tema X, ¿no? Por ejemplo, hablar de la violencia. Y lo que estaba yo explicando es que, bien, estos son los elementos que tenemos que identificar en un texto para poder conocer la postura del autor. ¿Cuáles son estos elementos? El contexto, el tema, el propósito del texto y las ideas clave. El contexto del autor se refiere a lo que está sucediendo en el momento en el que se escribe el texto. Te lo voy a leer muy rápido. Se refiere a las relaciones de la coyuntura social propia del lugar y el momento en el que fue escrito el texto y de las características individuales del autor. Pregúntese quién es el autor, cuándo y dónde se escribió y qué estaba sucediendo. Entonces, saber qué pasa alrededor del autor cuando estaba escribiendo este texto. Ahora, el tema se refiere al aspecto general del que nos habla el texto. En última instancia, se trata del marco en el que se encuadra el texto. Pregúntese, ¿aborda alguna problemática? ¿Cuál es el asunto general del texto? El propósito del texto se refiere a identificar cuál es la intención comunicativa del documento, es decir, tiene que ver con el tipo de texto. Hay textos informativos, hay textos narrativos, hay textos argumentativos y cada uno tiene una función específica. Por ejemplo, un texto informativo, su función es básicamente informar. Un texto argumentativo nos da razones para conocer el argumento del autor. Un texto narrativo solamente nos cuenta historias, ¿no? Entonces, dependiendo del objetivo que se persigue con el texto, podemos saber qué es lo que está tratando de ser el autor. ¿Está tratando de informarme? ¿Está tratando de persuadirme sobre algún tema? ¿O está tratando de contarme una historia? Dependiendo del tipo de texto. Y las ideas clave es encontrar las palabras o ideas más importantes que facilitan la identificación del aspecto general del texto. Aquí nos tendríamos que preguntar cuáles son los conceptos más reiterativos, son indispensables para entender al autor qué se está diciendo. Entonces, para poder comprender la postura del autor, hay que conocer quién es el autor, cuándo escribió el texto y qué pasaba a su alrededor. Ustedes verán que hay algunas actividades que nos piden investigar precisamente sobre el autor, cuál era su formación académica, en dónde creció, cuántos años tenía, qué sucedía en el mundo cuando escribió el texto. El tema, pues, te decía hace ratito, había puesto el ejemplo de la violencia para poderlo ejemplificar más claro. Entonces, el tema puede ser la violencia y el propósito del tema puede ser informar, el propósito no del tema, sino del texto, informar o persuadir, ¿no? Entonces, si solamente me dan cifras, me están informando sobre la violencia. Y las ideas clave, pues son, a lo mejor lo que me está diciendo el texto es que en años recientes, pues hubo un incremento de la violencia. Entonces, cuando yo conozco estos elementos, puedo identificar cuál es el posicionamiento del autor en torno al tema. A eso le llamamos postura del autor. Es decir, el autor quiere manifestar, quiere hacerme saber que desaprueba la violencia, que considera que las situaciones sociales han derivado en este mayor incremento de la violencia. En esencia es cómo ve el autor el tema que me está narrando, cuál es su postura, cuál es su posicionamiento en torno al tema. Entonces, eso lo podemos conocer si escudriñamos el tema y comprendemos a profundidad tanto el contexto, el tema, el propósito del texto y las ideas clave. Trato de hacerlo un poquito más resumido, pero tú dime, ¿sí fui clara? Sí, profesora. Ok. De todas formas, quedó grabado si quieres verlo a mayor detalle. Ahora,
No sé si tengas alguna otra duda. Yo iba a explicar esto de cómo identificar las fuentes confiables o no. ¿Tienes alguna otra pregunta antes de que... ¿O tú sabes cómo se identifican las fuentes confiables? Las fuentes confiables se identifican a través de quién lo escribió o a través de plataformas reconocidas y de otras referencias. Excelente. Saber quién lo escribió, saber cuándo se escribió, saber si alguna institución respalda la información reconocida. Me Por parece ejemplo, que también con la fecha de actualización, ¿no, maestra? Sí, muy bien. Hola, no había visto que llegaste. Muy bien. Hola, Eres Mariela. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. perdón, No, al contrario, muchas gracias por gracias. participar. Y también, si cuenta con, a su vez, la información de las fuentes que consultó. Es decir, yo puedo abrir un blog y poner información sobre algún tema particular, pero esa información no es que se me haya ocurrido a mí. Yo seguramente tuve que leer varios textos o varias fuentes de información y tengo que señalar en qué estoy basando mis afirmaciones. Entonces, que el documento cuente con las fuentes, que sepa yo quién lo escribió, que sepa yo cuándo se escribió y sobre todo también si tiene una institución que lo respalda, tanto nacional o internacional, pues eso nos da certeza de que es un documento confiable. Y ya que estás aquí, Mariela, cuéntame, ¿tienes alguna duda sobre cómo realizar las actividades o sobre los temas de esta semana? Me confundí con alguna actividad, fue mi segunda actividad que saqué 84. ¿Y en qué Pero, parte que te confundiste? sobre el texto, porque es que como lo hice en PowerPoint, el texto se hace grande. Entonces, yo pensé que lo había hecho así con los párrafos que eran, pero no, entonces, igual me dijo que lo tenía yo que dividir, ¿no? O sea, en inicio, desarrollo y conclusión. Y no lo hice así. Pero eso no tiene que ver con el programa en el que realizas la actividad, no es por el número de párrafos, sino por la estructura que debe de tener una reseña. Una reseña, a Ok. diferencia de un resumen, debe de tener una valoración del tema y debe de tener una estructura de inicio, desarrollo y conclusiones. En el inicio, lo que tienes que hacer es platicarnos de qué se va a tratar el documento que vas a realizar. Es decir, en este texto vamos a analizar o a comparar o a profundizar en esta obra. Se puede reseñar una película, se puede reseñar una obra de teatro, se puede reseñar un documento. Entonces, en este texto abordaremos o analizaremos tal texto, ¿no? O compararemos tales textos. Esa es mi introducción. En el desarrollo lo que hago es incluir un pequeño resumen de, por ejemplo, si estuvieras haciendo una reseña de una película, ¿de qué se trató la película? Pues la película narra la historia de una persona que vivió en el año de 1950 y esto es lo que sucedía en esa temporada, ¿no? ¿De qué trató el texto? ¿De qué trató la película? ¿De qué trata la obra de teatro? Decimos brevemente en nuestras propias palabras de qué trata la información que estamos reseñando. Y finalmente, en conclusiones, ahora sí haces un análisis de la información. ¿Qué te parece a ti la información que revisaste? Si es sólida, si son claros los planteamientos del autor, si tiene un lenguaje claro, si es una lectura entretenida, si es una película, como esto que vemos cuando vemos reseñas de las películas que nos dicen si, incluso hasta califican con palomitas o con estrellas a las películas, ¿no? Nos dicen, pues es una película entretenida, es una película aburrida, es una película predecible, las actuaciones son mediocres, el escenario es muy bueno, el vestuario es de acuerdo a la época. Todo ese análisis que hacen cuando tú ya no lo estás describiendo, ahora lo estás valorando, eso es lo que va en conclusiones y al final se pone las referencias de los documentos completos. Entonces, como se tiene que hacer todo este desarrollo, la extensión de la reseña debe de ser por lo menos de una cuartilla, porque tienes que argumentar. Una reseña pertenece al tipo de textos argumentativos, entonces no es un resumen nada más, sino que yo tengo que argumentar mis planteamientos.
Pero pues de eso se trata, de ir aprendiendo cómo realizar una reseña. A ver, cuéntame, te escucho. Ahora cierro mi micrófono para escucharte. Es que sí, muchas gracias por la información y el dato. Lo tomaré en cuenta, pero igual entré un poquito tarde a la sesión. Entonces, ¿qué cree que no encuentro las sesiones grabadas? O sea, no sé dónde, porque no sube el mensaje. Entonces, no sé igual dónde volver a checar la sesión. Sí lo subimos, todos los anuncios se quedan grabados en novedades. A lo mejor ahorita con el cambio que tuvo la plataforma les cuesta un poquito más trabajo de identificarlo, pero aquí dice, mira, avisos recientes. Y si le damos aquí en el último que se agregó, aquí dice justamente, mira, grabación de la primera sesión, semana 2, espacio abierto con tu asesora. Y si le damos clic ahí, nos remite a la grabación de la sesión de ayer. ¿Ok? Ok. Entonces, todo Muchas aparece gracias. en Sí, novedades. es que no había revisado ahí tampoco. Ajá, pues más bien hay que revisarle con cuidado porque es lógico, con todos estos cambios, pues a veces no encontramos las cosas de primera mano, pero todo está aquí guardado, mira. Aquí está la invitación a este segundo espacio abierto, se los mando por mensaje, pero también se queda aquí registrado en novedades. Aquí está el anuncio de su tutora, que también los invita a su sesión que van a tener con ella, esa seguramente será mañana en viernes. Aquí está la grabación de la primera sesión de esta semana 2. Aquí la tutora les manda información sobre el correo institucional. Aquí está la invitación a la sesión que grabamos el día de ayer y así sucesivamente. Aquí están toda la información para que no se pierda justamente cuando están las sesiones, las invitaciones y la grabación de esas sesiones se queda aquí registrado en novedades. Si tienen problemas para visualizarlo, yo hace ratito me di cuenta que el enlace no estaba bien, que se quebraba, como que me mandaba a una página que no era correcta, lo actualicé. Si en algún momento ustedes ven que el enlace no es correcto, se tienen que comunicar inmediatamente con su tutor o su asesor o a Prepa en línea para que nos avisen que no los remite al documento de forma correcta. Ahorita yo ya lo validé y sí es correcto. Mira, aquí generalmente cuando son grabaciones les pongo ahí una palomita para que los identifiquen. Ya le damos clic ahí y nos remite. Así como hoy, ahorita también estoy grabando y esto lo subiré en el transcurso del día de hoy para que también quede disponible. ¿Alguna otra duda? Muchas gracias, maestra, no ninguna. Ahora, estoy revisando el listado de que nos pasaron de las dudas que son recurrentes que han manifestado en las sesiones que hacen los asesores disciplinares, ¿no? Que son generales, donde explican, ahora ya saben, con estos cambios, donde explican cómo realizar las actividades integradoras. Les voy a leer y ustedes me dicen cuál de ellas, si quieren que alguna de estas la explique. ¿Quién es el asesor? Aparecen 3, esto lo dice porque aparece la tutora, aparece el supervisor y aparece el asesor virtual. Aquí en la página, digamos que en la cara principal de la plataforma, aparece el asesor virtual, el tutor y el supervisor. Entonces, quien califica sus actividades es el asesor virtual, el tutor es quien da seguimiento a cuestiones emocionales y el supervisor es quien está al tanto de que todo esté marchando correctamente. Y aquí ya aparece la lista de sus compañeros completos. Algo así debe de parecerles a ustedes también la visualización. ¿Quiénes imparten la sesión síncrona? Todos, pero en diferentes momentos. Las sesiones de asesoría virtual se sugiere que se realicen miércoles y jueves a partir de las 4 de la tarde. Entonces, nosotros estaremos contactándonos en todo este tiempo que dura este módulo, los miércoles y los jueves a las 4 de la tarde con la misma liga. No la voy a cambiar para que sea más fácil para ustedes. La misma liga que ustedes colocaron ahorita para ingresar es la que vamos a utilizar en todas las sesiones. ¿Qué días se imparten? Bueno, eso ya lo expliqué. ¿Cómo puedo usar las herramientas para editar mi tarea? No sé si eso tengan duda ustedes. Para editar mi tarea, esta duda no le entiendo muy bien. La duda de momento es que si vamos a poner la primera actividad fuentes. Ok. Yo desde la primera sesión les dije que a partir de este módulo, ya en la última semana se empieza a calificar que se incluyan las referencias de los documentos consultados.
En las primeras semanas no se incluye como un criterio de evaluación en la rúbrica, pero se los menciono en la retroalimentación para que ustedes vayan incorporando las referencias y hagan este buen hábito de empezar a identificar todos los datos completos de sus referencias. Entonces, en las 3 primeras semanas no impacten su calificación, pero se los recuerdo para que en la cuarta, que ya impacten su calificación, ustedes ya hayan dominado cómo colocar las referencias bibliográficas. Eso lo expliqué en la sesión de ayer. Si tienen dudas, pueden consultar la sesión de ayer. ¿Cuánto es una cuartilla? A ver, ustedes ayúdenme a contestar. ¿Cuánto es una cuartilla? ¿12 o 24? Es una hoja, profesora. Una hoja, pero si yo pongo una hoja con tamaño 20 y me salen 5 renglones, ¿cuenta? No, No, 24 me parece. 24 debe dice de ser, Mariela, debe de ser toda la hoja. toda la hoja. Pero no sabes más o menos como cuántos renglones, porque luego nos dice media cuartilla, entonces eso sería media hoja. Es que creo que media cuartilla sí son 12 renglones y una cuartilla es 24 renglones. O no, ¿verdad, Ma? No, de, no me... 22 a 24 renglones, desde 21 no hay ningún problema. Pero imagínense que tengo un texto, no sé, a ver, voy a poner así nada más palabritas al hacer, bueno, letras, y yo le pongo, ¿por qué se establece el número de renglones? Porque yo aquí le puedo poner que se espacien opciones de interlineado y le pongo que haya mucha separación entre los renglones. Entonces, una hoja pues se va a llenar con menos renglones que si lo dejo con una separación mínima entre renglón y renglón. Entonces, esto de una hoja puede llegar a ser ambiguo o poco claro. Entonces, lo ideal es que sean de 22 a 24 renglones cuando se trata de una cuartilla y cuando se trata de media cuartilla, alrededor de 12 renglones con un tamaño aproximado entre 12, una medida de 12, pero en letras estándar, por ejemplo, Century Gothic, Times, Calibri, estas letras que no son tan grandotas y que son de fácil lectura. Pero entonces una cuartilla es de al menos 22 a 24 renglones. Si lo hacen de menos, eso impacta en su calificación. Aquí dice, ¿cómo puedo? A ver, sobre los tipos de textos los confundo mucho. ¿Ustedes como que identifican bien los diferentes tipos de texto? Sí, conforme a los textos, o sea, no tan expertamente, pero, o sea, sí como que por algunas referencias o ideas del texto, se pueden identificar. Sí, se identifican por la intención comunicativa del texto. Déjenme buscarles un documentito que tengo aquí, nada más que voy a dejar de compartir. Ok, se los voy a buscar, está aquí en mi carpeta. Tipos de texto. Sí, tengo una tablita que se me hace muy clara, pero no la veo ahorita. El tipo de lenguaje que utilizan, la intención comunicativa, la estructura que tiene el texto nos ayudan a identificar qué tipo de texto es. Entonces hay textos informativos, textos narrativos, textos, déjenme ver si aquí lo tengo, informativos, narrativos, argumentativos, y va a cambiar dependiendo las características, dependiendo de qué es lo que se está buscando. Si es un texto informativo, pues generalmente va dirigido a la población general. Entonces, pues el lenguaje es mucho más claro, es específico y buscan informar. Voy a abrir mi otro archivo de la semana pasada, a ver si ahí lo tengo. Segundito, ¿eh? Voy.
No lo encontré así de rápido. Luego me voy como estresando de no encontrar la información rápida. Así es que... Vamos a dejarlo así, pero... Se los voy a compartir en el foro de Aprendiendo. Una imagen que tengo que me parece muy clara con las características de los diferentes tipos de texto. Es que ahorita no lo encontré así como con un vistazo general. Es que de repente uno se llena tanto de información que no se encuentra con facilidad. Bueno, se los prometo que se los comparto en el foro de Aprendiendo para que sea mucho más claro. Y a ver, déjenme regresar al listado. Sobre acá, lo de las referencias ya lo explicamos el día de ayer, ya revisamos ahorita lo de la postura del autor. La búsqueda de información confiable. Estrategias de lectura, esas sí no las hemos mencionado. ¿Qué estrategias de lectura ustedes generalmente ocupan para comprender un texto? ¿Quién me quiere decir? Escribir palabras claves al texto para que nos ayuden como que a entenderle mejor y a quedarnos mejor grabados en la lectura y comprender mejor el tema. Ideas clave, sería como subrayar, por ejemplo. Subrayar o como... Es que cuando son textos digitales no se subraya como tal, pero se puede resaltar, ¿no? Eso es a lo que me refería. Resaltar partes del texto donde venga información clave. ¿Cuál podría ser otra estrategia de lectura? ¿Quién me dice? De los dos. Otra. Esa es buena. Tener ratos de descanso constantes para que no tengamos esa dificultad de desconcentrarnos más fácil. Sí, cuando te das cuenta que ya lo que estás leyendo no lo estás comprendiendo, ahí es un buen momento para parar, para ya no continuar, porque pues ya realmente aunque sigas leyendo, ya no estás comprendiendo lo que dice el texto. Muy bien, ¿alguna otra? ¿Alguna otra que se les ocurra? Hacer organizadores gráficos y hacer resúmenes también son estrategias de lectura de comprensión. Buscar el significado de palabras que no comprendemos también son estrategias para comprender. Parafrasear al autor también ayuda. Parafrasear al autor es lo que él dice, tratar de decirlo en mis propias palabras. ¿Qué otra se les ocurre? Hay una que se llama analizar la estructura del texto, macroestructura del texto, que significa que yo debo de poner atención en el título, en los subtítulos, en las imágenes que contiene, en las tablas, estos elementos que saltan a simple vista del documento que estoy revisando y que me ayudan a entender cuál es el propósito general del texto. Se llama análisis macroestructural. Y nos ayuda a entender de qué versa la información que estamos revisando. ¿Alguna otra que se le... Todas esas son estrategias de lectura de comprensión, porque muchas veces leemos, una de las principales problemáticas que tenemos en nuestro país es que leemos la información, pero no pasamos los exámenes porque no comprendemos a profundidad la información, es decir, hacemos una lectura superficial y no profunda, y entonces no logramos comprender la información y después hay exámenes técnicas. Y después, pues nos damos cuenta porque no recordamos la información, se nos pierde la información.
voy a empezar a compartir pantalla. Ya encontré la información que les quería compartir. Y vienen las dos cosas que estamos abordando ahorita. Bien. Listo. Abrí varios documentitos. Bien. Estrategias de lectura. Hay diferentes tipos. Una puede ser de muestreo, de predicción, de inferencia y de monitoreo. Entonces, no solamente es seleccionar información clave, no solamente es buscar información, palabras que no comprendamos, también los resúmenes o los organizadores gráficos que hacemos de la información nos ayudan a conocerlo. Estas son otras. Por ejemplo, la predicción se basa en suponer o decir qué sucederá después. Esta estrategia es muy útil para activar nuestros conocimientos previos. Se parece un poco a la del análisis macroestructural que les dije, cuando vemos el título, las imágenes y el índice para generarnos una idea de lo que va a tratar el texto. Por otra parte, el monitoreo, por ejemplo, consiste en evaluar la comprensión que se ha alcanzado durante la lectura, lo que conduce a detenerse y a volver a leer o a continuar encontrando relaciones necesarias para la creación de significados. Es como lo que decía Saúl hace un momento. Estoy leyendo y hago una pausa. Cuando hago esta pausa, yo me pregunto, hasta ahorita, ¿qué he entendido? Hasta ahorita, de estas 2 o 3 páginas que he leído, explicar o decirme a mí mismo lo que comprendí. Si me doy cuenta que no puedo explicarlo, que no puedo recuperar las ideas centrales, significa que no lo comprendí, entonces me puedo regresar a leer. Eso pasa mucho cuando estamos leyendo y estamos cansados o estamos pensando en otra cosa. Entonces seguimos avanzando en la lectura, pero en realidad ya no estamos poniendo atención en lo que se nos dice. Bien, pues estas son algunas estrategias de lectura. Aquí está lo de la intención comunicativa, perdón, que ya habíamos abordado hace ratito. Y aquí, esto. Tipos de texto. Los textos científicos tienen un lenguaje técnico, se refieren a hechos y los realizan generalmente los especialistas. Entonces, un texto científico puede ser un texto informativo. Hay los textos literarios, que también pueden ser narrativos, y que usan un lenguaje literario. Su intención comunicativa es el narrar hechos. Entonces, cada uno de los diferentes tipos de textos tienen una intención comunicativa y tienen características específicas. El conocer o identificar estas características nos ayudan a saber cuál es la intención del autor que tenía al momento de realizar esta información. Bien. Cuéntenme. Bueno, esto todo es lo que abrí para poder encontrar esa información. Ahora, ¿hay algo más en lo que debamos profundizar? Ya retomé las preguntas que nos hicieron llegar para saber cuáles son los puntos que teníamos que abordar hoy, que son como las dudas más frecuentes. Ya las revisemos. ¿Algo más en lo que quieran que profundicemos? ¿Algún punto que no haya quedado del todo claro? Sí, ya estaba revisando mi lista y ya son todas. Dime. Cierro mi micrófono para escucharlos. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Ya no hay pendientes? ¿Dudas sobre cómo realizar las actividades de esta semana? Ya había hablado con Saúl, me decía que la va a entregar todavía no ahorita, porque son varios artículos los que hay que leer a profundidad, entonces no importa si se tardan un poquito más, el punto es que hagan el trabajo adecuadamente, siguiendo todas las indicaciones. Sí, maestra, todo bien por el momento. Gracias. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a dejar hasta aquí nuestra sesión. Les agradezco infinitamente, Mariela y Saúl, que se hayan conectado a esta reunión. Cualquier duda que tengan que surja posterior a esta reunión, por favor háganmela saber por mensajito y yo les voy a contestar en un plazo no mayor a 24 horas. Nada más que anticipen sus dudas para que no sean exactamente en fin de semana, donde pues ya ingresamos a plataforma hasta el lunes. Yo trato de responderles, pero no siempre es tan frecuentemente como a ustedes les gustaría. Y bueno, pues ya sería todo por el día de hoy. Que tengan una muy bonita tarde y a las personas que vean esta sesión de forma asíncrona, pues también les mando un saludo y quedo atenta para cualquier duda que presenten. Cuídense mucho. Hasta luego, profesora. Hasta luego, Saúl. Gracias por tu entusiasmo y por ser tan constante. Hasta luego.
Muy bonita tarde, Mariela. Hasta luego.